Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan. Este es el Círculo de la Libertad. Y hoy les voy a hablar de un tema que ha sido y es, digamos que uno de los temas que anima la política nacional cubana y la política mundial. Me refiero al embargo económico y comercial del gobierno de los Estados Unidos sobre Cuba. El embargo ha sido, digamos que políticamente manipulado, ha sido políticamente usado como un arma para justificar las ineficiencias y los problemas que implantar el comunismo han creado en Cuba. Una de las teorías de los comunistas es que si el socialismo es ineficiente, pues deberían dejar a Cuba, digamos que libremente operar sin necesidad de un embargo para que vieran que el socialismo no es tan ineficiente. Y es una posición contradictoria, porque, lo voy a decir desde ahora, lo que yo pienso, el levantamiento del embargo va a significar que empresas norteamericanas y de muchos otros países que son empresas capitalistas, empresarios, comerciantes que son empresarios y comerciantes capitalistas van a venir a Cuba a invertir, a comerciar, a trabajar y van a hacer una práctica capitalista. Esta práctica capitalista es la que va a mover, es la que va a animar, es la que va a desarrollar el país como lo está haciendo, digamos que hasta hoy, desde 1990, de manera muy limitada, porque los comunistas no quieren darle, digamos que, oportunidades a los cubanos de la misma manera que le dan las oportunidades a los inversionistas extranjeros. ¿Para qué? Para no perder pues el poder. ¿Por qué? Porque la apertura a la inversión extranjera posibilita la entrada de tecnología, de mercado, de capital, pero estas personas no pueden cuestionar ni pueden de alguna manera, digamos que, disputar el poder al Partido Comunista en Cuba, que no sería igual si esa oportunidad se le diera a cubanos, lo mismo cubanos residentes en Cuba que cubanos residentes en el exterior, que pudieran venir con sus capitales, invertir en empresas, hacer comercios y, digamos, que estimular y desarrollar la economía cubana. Con el tiempo, estas personas serían, digamos que, un obstáculo a la permanencia en el poder de los comunistas, porque estas personas sí pudieran, digamos que, disputar por su posición, por su fortaleza, por su emprendimiento, por su manera de desarrollar el país, pudieran disputar el poder del Partido Comunista. A eso se resume todo. Ahora yo voy al asunto de la legalidad del embargo, porque otra de las campañas de los comunistas es que el embargo es ilegal e es inmoral. Y no hay nada más lejano de la realidad. Solamente usted tiene que pensar que el embargo surge, se pone en práctica como una medida del gobierno de John F. Kennedy para tratar de alguna manera de lograr compensar las pérdidas materiales por la nacionalización de propiedades a ciudadanos norteamericanos o a empresas norteamericanas, que aun siendo un acto legal y reconocido en la Constitución de la República de Cuba, está acompañado de otro acto legal que es el pago debido por esta nacionalización. Ese pago nunca se realizó, lo que constituye
digamos, de hecho, un robo a las propiedades de ciudadanos norteamericanos y empresarios norteamericanos. Que se sepa, hasta hoy ni un solo centavo ha sido pagado a los propietarios de empresas o a los individuos que eran comerciantes, tenían negocios en Cuba de origen norteamericano. Esa es la esencia del embargo, o sea que es una respuesta legal a el impago por parte del gobierno de Cuba de la compensación por la nacionalización de las empresas. Le puedo demostrar, además, que el embargo está sustentado en su totalidad por instrumentos legales, por leyes, leyes federales, leyes del Congreso de los Estados Unidos que existían antes de la puesta en práctica del embargo, que se aprobaron durante el tiempo en que el embargo se puso en práctica, que fue en un periodo de aproximadamente 2 o 3 años, o que han ido apareciendo luego para, digamos que, compensar esta aplicación del embargo comercial y económico a Cuba. Para empezar diciendo que hay un grupo de leyes, aproximadamente 5 o 6, las voy a tratar de ir diciendo. Me perdonan si no las digo en orden o si un poco que es muy complicado, incluso yo creo que para las personas que son, digamos, que especialistas en leyes y políticos y todas estas cosas, es muy difícil tener que recordarlas todas. Yo fui traductor, soy traductor, pero fui traductor para el Ministerio de la Inversión Extranjera y cuando a veces mi mente, digamos que internamente florece, me acuerdo de muchas cosas, ahora estoy, digamos que pensando, y no tengo un libreto, no tengo un plan de lo que voy a decir. Pero bueno, existen leyes creadas con anterioridad a la puesta en práctica del embargo, durante el embargo y después del embargo, que son, digamos que el soporte legal a este acto. O sea que no hay nada de ilegal en la existencia del embargo. ¿Qué les digo? Por ejemplo, la primera ley en la que se sustenta el embargo es la ley de comercio con el enemigo. La ley de comercio con el enemigo se fue proclamada en el año 1917. Luego fue de alguna manera enmendada o sí, enmendada en el año 1933 y luego también más adelante por el año 1977, me parece, si no me equivoco. ¿Qué dice en esencia esta ley? Que el presidente de los Estados Unidos se reserva, digamos, tiene la potestad, tiene la prerrogativa de restringir o de supervisar el comercio de Estados Unidos con otros países en tiempo de guerra. Cuando esta ley se modificó en el año 1933, se modificó para dar estas mismas, digamos, que prerrogativas al presidente de los Estados Unidos para restringir o supervisar las actividades comerciales de los Estados Unidos con otros países, aunque fuera en tiempo de paz. Ya no solo en tiempo de guerra, sino en tiempos de paz. Existe además la ley de ayuda al exterior de 1961, que dice la ley de ayuda al exterior que regula, digamos, que cómo se realiza esta ayuda y establece los principios políticos e ideológicos que motivan la ayuda de los Estados Unidos al exterior, que pueden ser diferentes. Esta ley pues creó una agencia
que es muy conocida y que de la que se oye mucho en, en los medios, que es la Agencia para la Ayuda al Desarrollo Internacional, llamada USAID, y que tiene, digamos, que mecanismos para la realización de esta ayuda. O sea, establece, por ejemplo, digamos, qué tipo de ayuda se puede dar, si es ayuda militar, si no es ayuda militar, si es ayuda en un sector o es ayuda en otro, si es a través de préstamos u otro tipo de ayuda. Y lo cierto es que esta ley esencialmente es violada por el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley establece que queda, pues, está prohibido al gobierno de los Estados Unidos, pues, ofrecerle ayuda a gobiernos que son considerados enemigos. Y no es que Cuba sea considerado, digamos, enemigo por los Estados Unidos, sino que es el gobierno de Cuba, hasta el día de hoy, públicamente declara que Estados Unidos es un enemigo de la revolución cubana, o sea que es enemigo del comunismo en Cuba. Y hablando de comunismo, esta ley también establece que no se debe brindar ayuda a ningún país comunista. Está muy claro, a ningún país comunista. También establece que no se debe brindar ayuda a otro país en el cual se violen de manera flagrante o sea, de manera abierta, los derechos humanos elementales de las personas, o sea, que se violen los derechos humanos. Lo que hace, digamos que la USAID, que tanto critica al gobierno de Cuba, eh, lo que hace es, digamos, de alguna manera, en los últimos tiempos, ha incluso violado las autoridades norteamericanas han violado su propia esencia y hasta los comunistas cubanos lo han hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque si la ley establece que no, mi punto de vista, si la ley establece que no se debe brindar ayuda a ningún país comunista, no solo la viola el presidente de turno que le ha brindado la ayuda a este país comunista, sino que el país comunista es un sinvergüenza, es una persona sin ningún principio que es capaz de aceptar ayuda, tomarla, agradecerla, que viene de un país al que consideran enemigo y de un país que tiene una ley que establece que esa ayuda no es para países comunistas. O sea que aquí se puede ver la hipocresía, la manipulación de este tema del embargo. Existe también la ley por la democracia o la llamada ley Torricelli, que se pasó en el año 1992, creo. Que, bueno, esta es la que establece que subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países no deben o no pueden facilitar el comercio e importar eh, productos y partes y tecnología que tengan componentes norteamericanos, y que también prohibía a barcos que tocaran en puertos cubanos la entrada al territorio norteamericano por un periodo de tiempo. Esta ley también ha sido violada consecutivamente por administraciones norteamericanas. Existe también pues la ley Helms-Burton, que es muy mencionada por el gobierno comunista de Cuba, como una ley extraterritorial, como aquella de la Torricelli, pero que establece que estas propiedades que fueron robadas porque no se les ha pagado a los ciudadanos y empresas norteamericanas no pueden ser utilizadas para, digamos, traficar, o sea, para realizar actividades económicas con otras empresas en el territorio de Cuba. Y existe la ley, que creo que es una de las últimas, que es la ley de las reformas a las sanciones comerciales y el aumento de las exportaciones. Esta fue una ley firmada en el año 2000, una de las últimas leyes firmadas por el presidente Bill Clinton, y que facilita de alguna manera que productos
sobre todo productos agrícolas, sean o partes, equipos y otras cosas sean importados, alimentos sean importados a Cuba fuera de las restricciones existentes. Esto ha probado, o sea, en la práctica ha probado que se han importado a Cuba una gran cantidad de productos norteamericanos en millones de toneladas, tanto que en el año 2006 Cuba fue considerado el mercado número 33 de exportaciones agrícolas norteamericanas. Eso lo vemos todos los días. La mayoría del pollo que se consume en Cuba viene de los Estados Unidos. Ya están entrando, digamos, luego de la apertura de relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Además, algo inmoral que se hizo a espaldas del pueblo cubano. No se le dijo nada al pueblo cubano ni al propio pueblo norteamericano de estas acciones de negociación de la reapertura de las relaciones, lo que demuestra el carácter hipócrita y sin principios de una y otra administración, de la cubana y de la norteamericana que lo hicieron, y también del Papa, que fue, digamos, que la celestina de este acuerdo secreto y turbio. ¿Por qué lo digo? Porque se habla siempre de principios y de moral comunista y de moral socialista, y el gobierno comunista de Cuba, que considera enemigos a los norteamericanos, pues decidió restablecer las relaciones diplomáticas y de otro tipo con ellos, a pesar de la existencia del embargo, que ellos consideran que es inmoral, que es ilegal. A pesar de eso, pues decidieron retomar las relaciones, y a pesar de la existencia de la base naval de Guantánamo, que ellos también consideran un acto ilegal, una violación a la soberanía cubana y todas estas cosas. Si usted es una persona de principios, si usted es una persona que tiene una moral, digamos, como la que dicen que tienen los comunistas cubanos, usted jamás establecería relaciones de ningún tipo con una persona que viola la integridad territorial y la soberanía de su país, y además mantiene, según usted, un embargo comercial y económico que es inmoral y que es ilegal. Aquí estamos viendo la realidad de las cosas. Estamos hablando sin, digamos, que parcializarse. Esto es una conversación imparcial y poniendo las cosas en su lugar. Esto, en esencia, digamos, es lo que yo puedo ver del embargo comercial. No lo he dicho todo, no está, digamos, que todo expuesto, porque, como le digo, estoy hablando de memoria, no estoy enfrente de un teleprompter o tengo un guión, pero bueno, yo creo que he dicho en esencia lo que tiene que ver con el embargo que se utiliza de manera manida y manipulada por la dictadura cubana como una justificación a el descalabro, a la ruina total que ha sido la consecuencia de la implantación del comunismo de manera forzosa y forzada en Cuba. El comunismo no funciona en ningún país que se implantó, ni ha funcionado en Cuba. Lo que funciona hoy en Cuba, todo lo bonito, todo lo que parece bien, como el turismo, las empresas mixtas, eh, las zonas francas y todo esto funciona bajo principios de capital, o sea, se invierte capital para lograr ganancias y aumentar el capital. Del socialismo, de los llamados logros del socialismo que tanto se vanagloria el Partido Comunista de Cuba, no queda nada, Cuba es un desastre. Y para los que dicen que abajo el embargo, le digo que piensen en esto. ¿Qué significa cuando usted repite como un papagayo que se levante el embargo, que se acabe el embargo? Usted lo que está diciendo es, con sus palabras, repitiendo con sus palabras, que vengan los norteamericanos a Cuba
que vengan los norteamericanos con sus empresas a Cuba, que vengan los norteamericanos explotadores a Cuba y que vengan los norteamericanos a llevarse las riquezas de Cuba como lo hacían antes del 59. La única diferencia es que ahora están en el poder los comunistas y los que van a compartir la ganancia y la explotación de los obreros cubanos son los comunistas y van, digamos que, a trabajar, a operar como mismo lo hacían antes del 1959. O sea que no va a haber diferencia ninguna. La única diferencia es que va a ser con los comunistas en el poder. Otra idea es que los comunistas cubanos exigen en las Naciones Unidas el levantamiento del embargo en nombre de la libertad que tienen por la ley norteamericana los ciudadanos norteamericanos y las empresas norteamericanas para poder comerciar, operar, producir en el territorio de los Estados Unidos o en otros territorios. O sea, en nombre de esa libertad es que los cubanos están pidiendo en las Naciones Unidas el levantamiento del embargo. Ellos dicen que hay un gran sector de la población norteamericana o de los hombres de negocio y comerciantes norteamericanos que quieren venir a invertir en Cuba y a comerciar en Cuba. Pero al mismo tiempo, ese mismo partido comunista le niega a los cubanos esa libertad. O sea que es un acto bastante hipócrita, bastante, digamos que inmoral, que se pida el levantamiento del embargo comercial y político, perdón, comercial y económico a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuando existe, digamos, de la misma manera, un embargo, un bloqueo, como lo llaman los comunistas cubanos, a su propia población que vive dentro de Cuba o que ha emigrado y que tiene posibilidades y que pudiera invertir y pudiera comerciar en Cuba y no le da esa libertad. Otro, otra idea también al respecto es que de alguna manera, si se llegara alguna vez al levantamiento del embargo por alguna, digamos, por alguna razón, como existe, por ejemplo, la codificación del, del, del asunto este, del levantamiento del embargo. Que el gobierno de los Estados Unidos, que se dice que no es, digamos, amigo de Cuba y tal, de manera permanente durante todo este tiempo, de alguna manera u otra facilitado de que a Cuba lleguen alimentos y medicinas. Eso no está incluido en el embargo comercial y económico desde el inicio del establecimiento del embargo. O sea que desde el propio inicio Cuba ha podido adquirir en el territorio de los Estados Unidos y de sus subsidiarias productos alimenticios y medicinas, equipos médicos. Nunca han estado prohibidos bajo el embargo. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno norteamericano? Ante, ante el impago de la compensación a sus ciudadanos, pues ha preferido, digamos, hacer otra cosa. Le ha dicho, bueno, mira, vamos a codificar el embargo. Si ustedes celebran elecciones multipartidistas y libres y democráticas, si ustedes respetan los derechos humanos y la libertad en Cuba, entre otras cosas, pues nosotros inmediatamente pues levantamos el embargo. Y entonces los cubanos dicen, jamás, el Partido Comunista de Cuba dice, pues jamás, jamás renunciaremos a nuestros principios, jamás renunciaremos al socialismo, como si eso fuera la razón principal del embargo, ¿no? La razón principal del embargo es el impago. Entonces usted pague. Y si usted paga la cantidad
creo que son alrededor de unos 7.000 millones de dólares que se debe por compensación a ciudadanos y empresas norteamericanas. Entonces, después de eso, yo creo que los norteamericanos ya podrían pensar en levantar el embargo y en tener relaciones, digamos que normales con el Partido Comunista de Cuba. Los dejo aquí con este tema que ha sido, digamos, como siempre, para motivar el pensamiento, motivar el análisis y también, ¿por qué no?, el debate. Le doy las gracias por mirar este video. Lo hago siempre desde aquí, desde el Círculo de la Libertad, donde expreso con libertad mis criterios e ideas, y desde donde también motivo a las personas a que se, digamos, expresen desde sus propios círculos de la libertad. Les invito a, digamos, que suscribirse al canal. Si les gusta este video o videos como este, por favor, háganmelo saber en algunos comentarios, y los invito a un próximo video próximamente. Muchas gracias.